No queremos que nadie piense que hemos cometido un error. Queremos que todos piensen que somos perfectos. Te digo que no hay nada de malo en decir que me lo perdí. Durante décadas, Joyce Meyer ha sido una de las figuras más reconocidas e influyentes del cristianismo moderno, cautivando a millones con sus poderosos mensajes de esperanza, fe y transformación personal. Como fundadora y presidenta de Joyce Meyer Ministries, sus enseñanzas y libros han conmovido a personas de todo el mundo, y su programa de televisión, Disfrutando la Vida Cotidiana, llegó a espectadores de más de 100 países. Su influencia como líder espiritual, autora y oradora moldeó la manera en que millones de personas abordaban su relación con Dios y su vida diaria. Sin embargo, un día fatídico, Joyce Meyer sorprendió al mundo con un anuncio que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y ministerio. Este anuncio se produjo durante una transmisión regular, cuando Joyce subió al escenario con lágrimas en los ojos y un gran pesar. Con sinceridad y humildad, reveló que se alejaría de su amado ministerio, una decisión que dejó a sus seguidores, colegas e incluso a sus seres queridos más cercanos en estado de shock. Durante décadas, Joyce había construido un imperio global basado en su creencia en el poder transformador de Dios y su capacidad para conectar con las personas a un nivel profundamente personal. Sin embargo, ese día, Joyce reveló que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Su decisión de dar un paso atrás no solo significó un descanso, sino que marcó un profundo cambio espiritual y emocional que exigió una profunda reflexión. El ministerio que había sido la obra de su vida ya no se sentía preparada para liderar en ese momento, y tomó la valiente decisión de alejarse del foco de atención. ¿Pero qué la llevó a esta decisión trascendental? ¿Fueron las presiones de dirigir un ministerio global, el agotamiento personal o algo más complejo? Arraigado en su propio camino de fe, la presión del liderazgo, el peso del ministerio global. El ascenso de Joyce Meyer a la fama fue un milagro. Nacida en San Luis, Missouri, su infancia no fue nada fácil. Criada en un entorno donde sufrió graves abusos emocionales y físicos, Joyce experimentó las dolorosas realidades de una infancia difícil. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, encontró consuelo en su fe, que se convirtió en la base sobre la que posteriormente construiría su poderoso ministerio. Gracias a su resiliencia, superó muchos obstáculos y transformó su vida en un faro de esperanza para quienes luchaban como ella. Su historia de redención y sanación se convirtió en el eje central de su ministerio. Su mensaje, centrado en el autoempoderamiento, la fe y el poder de Dios para transformar incluso las circunstancias más difíciles, resonó en millones de personas. El enfoque ministerial de Joyce, centrado en la aplicación práctica de las enseñanzas bíblicas a la vida cotidiana, atrajo a una vasta audiencia. Rápidamente se convirtió en una sensación mediática, utilizando la televisión, la radio y las publicaciones para difundir su mensaje a lo largo y ancho del mundo. El éxito de su ministerio fue testimonio de su inquebrantable compromiso con el llamado de Dios y su convicción de que cualquier persona, sin importar sus circunstancias, podía llevar una vida plena abrazando la fe y confiando en las promesas de Dios. Sin embargo, a medida que su ministerio se expandía, también lo hacían las exigencias de Joyce. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores pronto se convirtió en un movimiento global. Joyce no solo fue la voz de este movimiento, sino que también se convirtió en el rostro, la luz que guiaba y la líder espiritual de millones de personas en todo el mundo. El peso de esta responsabilidad se hizo más palpable con el paso de los años. Las exigencias públicas sobre el tiempo y la energía de Joyce eran abrumadoras. Tuvo que compaginar sus conferencias, escribir libros, gestionar su programa de televisión, asistir a conferencias y mantener su vida personal. A medida que su influencia crecía, Joyce se vio al límite, con poco espacio para cuidar de su propio bienestar. Tras bambalinas, la presión constante comenzaba a pasarle factura. Se rumoreaba agotamiento, estrés e incluso agotamiento entre sus allegados. Joyce siempre había sido vista como un pilar de fortaleza, alguien capaz de soportar cualquier desafío. Sin embargo, el peso emocional invisible que cargaba la estaba agotando constantemente. Habló con franqueza sobre las dificultades de liderar un ministerio global de una manera que fue a la vez vulnerable y reveladora. El desgaste de viajar constantemente, gestionar un equipo numeroso y ser la imagen de un imperio había empezado a agotar la física, emocional y espiritualmente. El punto de quiebre, el agotamiento y la decisión de alejarse. Para cuando Joyce hizo su emotivo anuncio,
Era evidente que las presiones de mantener un ministerio masivo habían empezado a erosionar su sensación de paz y equilibrio. La decisión de alejarse de su ministerio no fue una decisión fácil, ni se debió simplemente al cansancio. Fue la culminación de años de tensión emocional, sacrificio personal y la comprensión de que el ministerio que había construido ya no podía prosperar a costa de su propia salud mental y física. Joyce sabía que tenía que ceder en algo. El peso emocional de su decisión era palpable al hablar de ella en su transmisión. Con lágrimas en los ojos, compartió su profundo conflicto interno. Durante décadas, se había entregado por completo a su trabajo, dedicando cada gramo de energía a servir a los demás y a difundir el mensaje del amor de Dios. Sin embargo, en ese momento de reflexión, Joyce reconoció que había descuidado su propia alma. Se había entregado tanto que ya no se sentía capaz de ofrecer la misma energía y pasión que había impulsado su ministerio desde el principio. En ese momento, comprendió que, para seguir sirviendo a los demás, necesitaba dar un paso atrás y centrarse en sanar, rejuvenecer y reconectar con su propia relación con Dios. La decisión de Joyce no se trató de abandonar su ministerio, sino de honrar su propia humanidad. Durante años, había enseñado a otros la importancia del autocuidado, el equilibrio y la confianza en el plan de Dios. Sin embargo, ante su propio agotamiento, comprendió que necesitaba practicar lo que predicaba. Su decisión de alejarse fue un acto radical de autocuidado, que envió un mensaje contundente a sus seguidores. Incluso los líderes más influyentes necesitan tiempo para descansar, reflexionar y recargar energías, un despertar espiritual, reconectarse con Dios. Las semanas y meses posteriores al anuncio de Joyce revelaron un aspecto más profundo de su decisión. No se trataba solo de tomarse un respiro de la fama, se trataba de experimentar un despertar espiritual. Joyce habló de su renovado compromiso con Dios y de la necesidad de reconectar con su fe a un nivel más personal. Durante años, su relación con Dios se había visto moldeada por las exigencias del ministerio público. Ahora, sentía el llamado a regresar a una conexión más tranquila e íntima con Dios, una conexión que no se viera afectada por la presión de las expectativas públicas. En su mensaje de despedida, Joyce compartió abiertamente que su decisión de retirarse no significaba abandonar su vocación. Más bien, fue un acto de obediencia a la voz de Dios, que la había llamado a descansar y reestructurar su vida. Comprendió que, para seguir siendo eficaz en su ministerio, necesitaba dar un paso atrás y centrarse primero en sí misma. Esta autorreflexión, autocuidado y profundización de su vida espiritual le permitirían regresar a su ministerio con un renovado sentido de propósito y claridad. El despertar espiritual de Joyce no fue solo un viaje personal, también fue un mensaje para sus seguidores. Les recordó que el verdadero crecimiento espiritual no se trata del éxito externo ni de la perfección. Se trata de cimentar una relación con Dios y dedicar tiempo a nutrirla para experimentar una verdadera transformación espiritual. Gracias a su vulnerabilidad y franqueza, Joyce se convirtió en un modelo a seguir para quienes podrían estar enfrentando dificultades similares de agotamiento o fatiga espiritual. ¿Qué sigue? Un nuevo capítulo en el ministerio de Joyce Meyer. Al retirarse Joyce del ministerio global que una vez dirigió, muchos de sus seguidores se preguntan qué le deparará el futuro. ¿Qué le depara el futuro a Joyce Meyer? La mujer que ha tocado millones de vidas con sus palabras de aliento, fe y empoderamiento. Si bien Joyce se está alejando del foco público, su compromiso con su fe y su misión está lejos de terminar. La decisión de Joyce de alejarse del ministerio a gran escala que construyó le abre el espacio para enfocarse en una nueva etapa de su vida, una más centrada en la conexión personal, la reflexión y la profundidad espiritual. Aunque no ha revelado completamente cómo será su futuro, es evidente que el compromiso de Joyce con su ministerio continuará de maneras nuevas e inesperadas. Es probable que su enfoque cambie de las grandes reuniones a conexiones más íntimas y personales. Podría participar en reuniones más pequeñas, mentorías individuales o retiros espirituales específicos, ofreciendo su sabiduría y perspectiva de una manera más personal. El legado de Joyce está lejos de terminar. Sus enseñanzas sobre la superación de la adversidad, el poder del perdón y la importancia de vivir con alegría y gratitud seguirán inspirando a quienes la han seguido durante años. Seguirá siendo una luz guía para muchos, no solo por su trabajo anterior, sino también por los nuevos caminos que forjará al comenzar esta nueva etapa de la vida, un legado perdurable de fe y resiliencia.
A lo largo de su trayectoria, Joyce Meyer ha demostrado que la fe no se trata de perfección, se trata de crecimiento, transformación y la disposición a afrontar verdades difíciles. Su decisión de alejarse del escenario y del ministerio refleja una profunda comprensión de lo que significa vivir con autenticidad y honrar el camino personal con Dios. Al emprender esta nueva etapa, Joyce deja un legado que seguirá inspirando, animando y elevando a otros durante años. Su historia es de resiliencia, fe y crecimiento personal. Joyce ha demostrado que incluso los líderes más influyentes deben cuidar su propio bienestar para seguir sirviendo a los demás. Al tomar la valiente decisión de alejarse, Joyce Meyer no solo ha honrado su propia salud, sino que también ha dado un poderoso ejemplo a sus seguidores de que, a veces, lo más valiente es dar un paso atrás, reevaluar y realinearnos con nuestra verdadera vocación. El ascenso de Joyce Meyer a la influencia global. El camino de Joyce Meyer para convertirse en una de las figuras cristianas más influyentes del mundo no fue un éxito repentino. Nacida en St. Louis, Missouri, la infancia de Joyce estuvo llena de dificultades. Enfrentó experiencias traumáticas de abuso infantil y negligencia emocional, que la impactaron profundamente durante años. Sin embargo, fue gracias a su fe inquebrantable que encontró la fuerza para superar estos desafíos y, finalmente, convertir su dolor en propósito. Su historia personal de transformación se convirtió en un pilar fundamental de su ministerio, pues conectó profundamente con personas que habían pasado por dificultades similares. Joyce no solo predicaba desde una perspectiva teórica, hablaba desde su experiencia vivida, compartió sus propias dificultades abiertamente, ofreciendo esperanza a quienes se sentían atrapados en sus circunstancias. Esta autenticidad, su disposición a ser vulnerable y transparente, se convirtió en uno de los elementos clave de su éxito. Su mensaje de resiliencia y el poder transformador del amor de Dios inspiraron a innumerables personas a creer que, sin importar lo que hubieran pasado, podían superarlo y vivir una vida plena. Desde el principio, Joyce Meyer adoptó un enfoque de ministerio diferente al de muchos de sus contemporáneos. Mientras que la mayoría de los pastores se aferraban a las formas tradicionales de predicación en las iglesias, Joyce llevó su mensaje directamente a los medios de comunicación. Reconoció desde el principio el poder de la televisión y la radio para llegar a personas que tal vez nunca irían a una iglesia, por lo que fue pionera en el uso de estas plataformas para difundir el mensaje de fe. Su programa, Disfrutando la Vida Cotidiana, se convirtió en un clásico para millones de espectadores en todo el mundo, ofreciendo aliento espiritual y consejos prácticos para la vida diaria. Los libros de Joyce también llegaron a millones de hogares, ampliando aún más su alcance e influencia. Pero su ascenso a la fama no estuvo exento de desafíos. Su enfoque poco ortodoxo del cristianismo, centrado en el poder de la confianza en uno mismo, el empoderamiento personal y el pensamiento positivo, se topó con la resistencia de los miembros más tradicionales de la comunidad cristiana. Algunos criticaron sus enseñanzas, acusándola de desviarse de los principios fundamentales de la doctrina cristiana. Argumentaron que su énfasis en la superación personal podía interpretarse como una desviación de la enseñanza cristiana tradicional de humildad y confianza exclusiva en Dios. Sin embargo, Joyce se mantuvo firme en su convicción de que empoderar a las personas para que vivan una vida plena estaba en consonancia con la voluntad de Dios. Sostuvo que la fe no consistía solo en esperar pasivamente la intervención divina, sino en asumir activamente el propio propósito y utilizar los dones que Dios nos había otorgado. Sus enseñanzas, que combinaban principios cristianos tradicionales con un enfoque más contemporáneo de autoayuda, conectaron con un amplio espectro de personas. Su énfasis en el crecimiento personal, la sanación emocional y los pasos prácticos para superar las dificultades de la vida la convirtieron en una figura accesible para quienes buscaban guía espiritual, independientemente de su origen. La franqueza de Joyce sobre sus propias luchas con el abuso, la salud mental y los desafíos del liderazgo en un ministerio de alto perfil también la ayudó a conectar personalmente con su público. No fueron solo sus enseñanzas las que resultaron transformadoras, sino el hecho de que ella había vivido las mismas dificultades y había salido fortalecida de ellas. A medida que su influencia crecía, Joyce Meyer se convirtió en un nombre muy conocido, llegando a millones de personas en más de 100 países. Su capacidad para trascender fronteras culturales y geográficas era un testimonio del atractivo universal de su mensaje.
Ya no confinada en los muros de una iglesia o ministerio, Joyce había construido un imperio de fe que trascendía las fronteras de las instituciones religiosas tradicionales. Su voz se convirtió en una de las más reconocidas en el mundo de la televisión cristiana, y fue celebrada como una de las líderes espirituales femeninas más poderosas de su generación. Los desafíos de liderar un ministerio global. Sin embargo, el mismo éxito que convirtió a Joyce Meyer en una figura tan influyente también trajo consigo sus propios desafíos. A medida que su ministerio crecía, también lo hacían las exigencias de su tiempo y energía. Lo que comenzó como una pequeña misión personal para compartir su fe, se había transformado en una enorme organización global, con personal, recursos y responsabilidades que superaban con creces lo que Joyce había imaginado inicialmente. La presión constante de gestionar este ministerio en expansión, junto con su imagen pública, comenzó a afectar significativamente su bienestar emocional y físico. A medida que se hacía cada vez más conocida, las expectativas depositadas en Joyce crecieron exponencialmente. Ya no era solo la líder espiritual de una pequeña congregación, era un ícono mundial con millones de seguidores que confiaban en ella para recibir guía y apoyo espiritual. La responsabilidad de ser un modelo a seguir y una fuente de fortaleza para tantos comenzó a sentirse abrumadora. El mensaje de Joyce era de empoderamiento, pero a medida que seguía dando a los demás, empezó a sentirse agotada. Había dedicado su vida a servir a los demás, pero en el proceso descuidó sus propias necesidades físicas, emocionales y espirituales. En las semanas previas a su anuncio, las personas más cercanas a Joyce comenzaron a notar signos de agotamiento. Si bien siempre había sido un ejemplo de fortaleza, quienes trabajaron con ella observaron el desgaste que años de intenso escrutinio público y constante responsabilidad le habían causado. Su salud se deterioraba y luchaba por mantener la energía y el entusiasmo que una vez la caracterizaron. Tras bambalinas, Joyce lidiaba con sentimientos de agotamiento, aislamiento e incertidumbre. Las exigencias de mantener un ministerio de alto perfil se estaban volviendo insostenibles, y comenzó a preguntarse si podría continuar al ritmo que se había fijado. Fue en ese momento de profunda agitación emocional que Joyce tomó la decisión de alejarse de Daystar TV. Su anuncio no fue un retiro en el sentido tradicional, sino una decisión profundamente personal de priorizar su propio bienestar y renovación espiritual. Para alguien que había dedicado décadas a ayudar a los demás, esta fue una decisión que requirió inmenso coraje y autoconciencia, un despertar espiritual, una reconexión con Dios. La decisión de Joyce Meyer de alejarse de la fama no fue simplemente resultado del agotamiento. También fue un despertar espiritual. A lo largo de su carrera, había predicado a otros sobre la importancia de tener una profunda relación personal con Dios. Había instado a sus seguidores a confiar en su plan y a abrazar el poder transformador de la fe. Sin embargo, en medio de su propio ministerio, Joyce se había distanciado del mensaje que compartía. Las constantes exigencias de la vida pública habían eclipsado su camino espiritual, y se dio cuenta de que necesitaba dar un paso atrás para recalibrar su fe. Su partida de Daystar fue un reflejo de su profundo compromiso con su relación con Dios. No fue un abandono de su llamado, sino más bien una decisión intencional de realinear su vida con su verdadero propósito espiritual. Joyce habló con franqueza sobre su renovado deseo de encontrar una conexión más tranquila e íntima con Dios, algo que se había perdido en el ajetreo de mantener un ministerio global. Explicó que se había centrado tanto en satisfacer las necesidades de los demás que había descuidado su propia alma. En su mensaje de despedida, Joyce enfatizó que su decisión no fue un rechazo al ministerio que había construido, sino un acto de obediencia a la voz de Dios, que la había llamado a descansar y redescubrir la alegría de una vida más sencilla y centrada. Para Joyce, esta no fue una decisión de abandonar su misión, sino de profundizarla. Reconoció que, para seguir sirviendo eficazmente a los demás, primero necesitaba cuidarse y reconectar con el bienestar espiritual que siempre había sido el fundamento de su ministerio. ¿Qué sucede cuando un líder espiritual renuncia? El impacto de la salida de Joyce Meyer de Daystar fue profundo, no solo para sus seguidores, sino para la comunidad cristiana en general. Durante años, fue un faro de esperanza, brindando guía y apoyo a millones de personas. Sus enseñanzas inspiraron a innumerables personas a llevar vidas más plenas, y su presencia se convirtió en sinónimo de fortaleza, resiliencia y fe. Pero cuando Joyce anunció que se retiraría,
Planteó importantes preguntas sobre la naturaleza del liderazgo espiritual. ¿Qué sucede cuando un líder que ha pasado décadas guiando a otros decide dar un paso atrás y centrarse en su propio camino? Para muchos seguidores de Joyce, su decisión fue inesperada y difícil de comprender. Después de todo, Joyce siempre había sido la personificación de una fe inquebrantable y dedicación a su ministerio. Su decisión de retirarse fue un shock para quienes habían buscado en ella apoyo, guía e inspiración, pero para quienes la conocían personalmente, era un paso inevitable, necesario para su propia salud y crecimiento espiritual. El desgaste emocional de liderar un ministerio tan grande y exigente había afectado a Joyce, y su decisión de retirarse fue un acto de autocuidado. Fue un recordatorio de que incluso los líderes más influyentes necesitan tiempo para descansar, reflexionar y recargar energías. La salida de Joyce de Daystar no fue una señal de fracaso, sino un poderoso recordatorio de que el verdadero liderazgo requiere equilibrio, equilibrando las necesidades de los demás con la necesidad de renovación personal. Su decisión demostró que incluso quienes dedican su vida a ayudar a los demás a veces deben dar un paso atrás para crecer y sanar. El siguiente capítulo para Joyce Meyer. Al iniciar esta nueva etapa de su vida, la pregunta persiste: ¿qué le depara el futuro a la mujer que ha transformado la vida de millones? Si bien su ministerio público puede estar haciendo una pausa, el impacto de Joyce en el mundo de la fe está lejos de terminar. Ya ha insinuado nuevos proyectos y esfuerzos, aunque los detalles aún no están claros. La decisión de Joyce de alejarse de Daystar no representa el fin de su misión, sino un cambio en su forma de llevarla a cabo. Si bien Joyce ha dejado claro que ya no estará en el foco público como antes, también ha expresado su deseo de continuar su ministerio de una manera más íntima y personal. El legado de resiliencia, fe y crecimiento personal de Joyce sin duda seguirá inspirando a otros, incluso si su plataforma es diferente a la anterior. Su camino está lejos de terminar, y su decisión de adoptar una vida más tranquila podría abrirle nuevas oportunidades para conexiones más profundas y un ministerio más significativo. Su historia es un poderoso recordatorio de que, a veces, lo más valiente que una persona puede hacer es dar un paso atrás, reflexionar sobre su camino y realinear su vida con su verdadero propósito. La decisión de Joyce Meyer de dedicarse tiempo a sí misma es un testimonio del poder del autocuidado, la fe y el continuo proceso de crecimiento espiritual. Su legado continuará impactando las vidas de aquellos a quienes ha tocado durante los próximos años.